Compañeros, buenas tardes. Vamos a continuar con el tema que estábamos viendo hace algunos días, compañeros, que es el de los principios. ¿Se recuerdan que habíamos hablado ya sobre dos principios, que son el principio de que todos los días y horas son hábiles y el principio de la combinación del conocimiento jurisdiccional? Esos dos principios ya los habíamos visto, ¿verdad? Con anterioridad. Entonces, vamos a darle continuidad a ese tema, compañeros, el tema de los principios. En ese sentido, pueden anotar ahí, compañeros, como un tercer principio, el de actos con impulso procesal de oficio. Así se denomina este principio. Actos con impulso procesal de oficio. Entonces, voy a explicar este principio, compañeros, y luego vamos a hacer algunas anotaciones ahí. ¿Se recuerdan ustedes, compañeros, que cuál es el principio procesal que es opuesto al principio de oficiosidad? ¿Se recuerdan el principio que se aplica en derecho civil? ¿El dispositivo, Lick? Exactamente, Luis, así es el principio dispositivo. ¿Y en qué consiste el principio dispositivo, compañeros? ¿En que las partes tienen que impulsar el proceso? ¿O no estoy segura? Exacto, así Okay. es, digamos, así es, compañera. El impulso procesal está encomendado a las partes, es decir, que las partes tienen que promover el proceso. Supongamos que se necesite fijar una audiencia, por ejemplo, esa audiencia tiene que pedirla al interesado, a la parte procesal interesada, tiene que pedir esa audiencia. El juez de oficio no la va a señalar. Entonces, eso es aplicable en materia procesal civil, básicamente. En materia laboral, se recuerdan que en el semestre pasado se platicó de que en derecho procesal laboral se aplica el principio de oficiosidad. En el juicio ordinario laboral hablamos de que solo la demanda, solo ese acto procesal inicial era planteado por el interesado, que en este caso sería la parte actora, pero que una vez se planteara la demanda, pues todas las demás etapas procesales tenían que ser impulsadas de oficio. En ese sentido, en este caso, ya en el proceso colectivo, existe este principio de que algunos actos son encomendados al juez o al tribunal para que lo realice de oficio. Y entonces hay algunos bien así puntuales. Por ejemplo, el caso de la reinstalación. La reinstalación que se da dentro de un proceso colectivo, esta reinstalación puede ser de oficio, ¿verdad? Si bien es cierto, en la práctica normalmente la reinstalación se realiza a solicitud del trabajador interesado, el código establece la posibilidad que el juez de oficio pueda reinstalar a un trabajador, ¿verdad? Cuando conozca por cualquier razón, cualquier medio, conozca el juez, que un trabajador ha sido despedido sin haber agotado el procedimiento de autorización judicial dentro de un conflicto colectivo de carácter económico-social, el juez puede ordenar la reinstalación de oficio sin necesidad de que se lo pida. Y entonces podemos anotar ahí, compañeros, en este principio. Se recuerdan que el principio se denomina actos con impulso procesal de oficio, así se le denomina. Actos con el impulso procesal de oficio. Anotemos el principio de oficiosidad. El principio de oficiosidad implica que
implica que al juez o tribunal le corresponde, que al juez o tribunal le corresponde el impulso del proceso. El impulso del proceso sin que las partes procesales lo pidan. Sin que las partes procesales lo pidan. Pueden anotar también ahí, entre los ejemplos está el artículo 381, último párrafo, que establece que si la demanda colectiva, no cumple con los requisitos legales, el juez de oficio la corregirá mediante acta. El juez de oficio la corregirá mediante acta. Entonces, ahí tenemos uno de los artículos del Código de Trabajo que establece entonces que de oficio se va a corregir mediante acta en caso de que no se cumplan todos los requisitos en la demanda colectiva. Otro ejemplo, compañeros, está en el artículo 380, tercer párrafo, del Código de Trabajo. En este 380 tercer párrafo establece que el juez actuará de oficio. Establece que el juez actuará de oficio o por denuncia cuando haya omisión, o por denuncia cuando haya omisión, o por denuncia cuando haya omisión del procedimiento incidental, haya omisión del procedimiento incidental de autorización, procedimiento incidental de autorización de terminación de contrato de trabajo. De autorización de terminación de contrato de trabajo. Y el último fundamento, compañeros, el artículo 402. Que establece que el tribunal de arbitraje, de oficio, que el tribunal de arbitraje de oficio ordenará la evacuación de diligencias incluyendo las de prueba. Muy bien, vamos al siguiente principio, compañeros. Anoten ahí como subtítulo o como número 4, necesidad de asesoría de abogado. Necesidad de asesoría de abogado. En este principio, compañeros, tenemos que tomar en consideración, se recuerdan que también en el curso pasado dijimos que no había necesidad de asesoría legal, ¿se recuerdan? Entonces, ¿y quién se recuerda
sobre eso, y en el caso de que el interesado quiera asesorarse, ¿quiénes pueden actuar como tal? Licenciado, puede ser un representante del sindicato, un abogado colegiado activo y un estudiante de alguna de las facultades de Derecho. Excelente, así es, Edgar. Ahí estamos bien, sí. Los abogados colegiados activos pueden ser asesores y se recuerdan, compañeros, que nunca se les olvide que lo platicamos en su momento, que el abogado aquí está actuando como asesor. Por eso, cuando termina un memorial y lo firma, digamos, un trabajador, por ejemplo, para un juicio ordinario, no se indica la frase en su auxilio, como se hace en materia civil, sino que lo técnico es colocar en su asesoría, ¿ya? En su asesoría, 2 puntos, la firma y sello del abogado, ¿verdad? Para tener, digamos, esa diferencia entre asesor y auxiliar, ¿verdad? En el caso es un auxilio profesional, lo que se realiza en lo civil, y incluso hay un artículo del procesal civil que dice bajo auxilio de abogado, ¿verdad? O con el auxilio de abogado. En cambio, aquí este artículo se refiere a la asesoría, ¿verdad? Entonces, el abogado actúa como asesor. Bien. Entonces, ahí estamos bien, Edgar, que sería los abogados colegiados activos, los dirigentes sindicales, ¿verdad? Cuando se trata de trabajadores de su sindicato o de su federación o confederación de sindicatos, y los estudiantes de derecho, ¿verdad? Los estudiantes de derecho bajo la dirección, como lo mencionó Edgar, de los bufetes populares, que son parte de las facultades de derecho de las universidades del país. Solo habrá que hacer también la observación, compañeros, que en el caso de los estudiantes y de los dirigentes sindicales tienen un límite, la cuantía en cuanto a la reclamación. Es decir, no pueden actuar de una manera, digamos, ilimitada en cuanto a la cuantía, la reclamación del monto que se está reclamando en el proceso. Ellos tienen la limitante de hasta 10 salarios mínimos del sector económico al que pertenezca el trabajador que están asesorando. El límite que no tiene el abogado, ¿verdad? Porque el abogado, pues obviamente por razones de su profesión, pues él puede asesorar desde una reclamación, digamos, una cantidad baja hasta una cantidad bastante considerable, dado que no hay ninguna limitante. Sin embargo, repito, para los estudiantes de derecho, los pasantes que se llaman en los tribunales, y en el caso de los dirigentes sindicales, hasta 10 salarios del sector económico a que pertenezca el trabajador que están asesorando. Ahora bien, esto se lo recuerdo, compañeros, porque este principio dice lo contrario, ¿verdad? Allá en el juicio ordinario que vimos en el semestre pasado, pues pudimos establecer de que no hay necesidad de asesoría legal en el juicio ordinario laboral. Sin embargo, aquí en el proceso colectivo de carácter económico-social, sí se requiere que las partes comparezcan ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje debidamente asesoradas con abogado. Esto lo podemos observar, compañeros, en el artículo 409. Abran su código de trabajo. En el artículo 409 dice, ante los tribunales de conciliación y arbitraje y con la asesoría de abogado, las partes deben comparecer personalmente o representadas, etcétera. La primera parte de ese párrafo es la que nos interesa, que dice que ante los tribunales de conciliación y arbitraje debe actuarse como abogado, entonces, con abogado, perdón. Entonces, eso es importante, compañeros, y entonces anotemos ahí un par de renglones, compañeros. De conformidad con este principio, las partes deben comparecer
Las partes deben comparecer con la asesoría de abogado. En las actuaciones del proceso de carácter, del proceso colectivo de carácter económico-social, en las actuaciones del proceso colectivo de carácter económico-social ante los tribunales de conciliación y arbitraje. Ante los tribunales de conciliación y arbitraje, de conformidad con el artículo 409. De conformidad con el artículo 409. Bien, entonces ahí concluimos ese principio, compañeros, el número 4. Vamos con el número 5. Anotemos integración de tribunales. Integración de tribunales por jueces de derecho y jueces de hecho. Así se llama este principio. Integración de tribunales por jueces de derecho y jueces de hecho. Entonces, compañeros, una explicación previa. Este principio de integración de tribunales por jueces de derecho y jueces de hecho se refiere a que estos tribunales de conciliación y arbitraje están integrados de una manera mixta. Es decir, que por un lado está el juez de trabajo, que es un juez de derecho. ¿Por qué? Porque es abogado, es un letrado, ¿verdad? Conoce el derecho, esa es su profesión. Y por otro lado están los representantes de patronos y trabajadores, que estos señores, pues, no se les exige que sean abogados, ¿verdad? Es decir, sí hay una serie de requisitos que deben cumplir, pero no la calidad de abogado, ¿verdad? Hay un listado, lo vamos a ver en unos minutos, hay un listado de requisitos para poder optar a ejercer este cargo, pero en este caso, compañeros, lo que tenemos que tener claro es que hay un juez de derecho, que es el juez de trabajo y previsión social que integra el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, y los jueces de hecho, que son también llamados jueces legos o jueces no letrados, ¿verdad? Porque no son abogados, por eso se les denomina así. Y entonces, pues, hay ciertos requisitos. Pueden ver en su código, compañeros. Veamos inicialmente el artículo 293. El artículo 293 dice: la finalidad esencial de los tribunales de conciliación y arbitraje es mantener un justo equilibrio entre los diversos factores de la producción, armonizando los derechos del capital y el trabajo. Cada tribunal se integra así: un juez de trabajo y previsión social que lo preside, un representante titular y 3 suplentes de los trabajadores, y un representante titular y 3 suplentes de los empleadores, ¿ya? Entonces, estos últimos 2 representantes patronales y de los trabajadores son los jueces legos que estamos hablando, que son jueces que no son versados en derecho. Entonces, y luego vayámonos al artículo 296. ¿Alguien que nos pueda leer el artículo 296, compañeros? Buenas tardes, licenciado. Artículo 296.
Los representantes de los patronos y de los trabajadores deben ser guatemaltecos naturales de los comprendidos en el artículo número 140. Ahí tengo yo una corrección que es el artículo 144 de la Constitución. Ajá, exactamente, sí, ya no, es que antes decía sexto, ¿verdad? Artículo sexto, pero se Así estaba es. hablando de otra constitución. Estamos bien, sí, el artículo actual es el 144. Así es, compañera. Mayores de 21 años, de instrucción y buena conducta, notorios, ciudadanos en el ejercicio de sus derechos y del Estado segral. Además, deben ser domiciliados en la zona jurisdiccional del juzgado respectivo. No pueden ser conciliadores ni árbitros los abogados ni los miembros del organismo judicial, salvo el presidente del tribunal. Bueno, entonces, ahí la compañera nos leyó el artículo 296, que son los requisitos de los que representan a los patronos y trabajadores. Vayan marcando ahí, compañeros. El primer requisito dice ser guatemaltecos naturales, ¿verdad? El guatemalteco natural, compañeros, esto es similar a decir guatemalteco de origen, ¿verdad? Es un sinónimo, el guatemalteco natural y guatemalteco de origen. Y el guatemalteco de origen es aquel que nació en Guatemala o aquellos que nacieron en estas repúblicas centroamericanas, ¿verdad? Entonces, ellos se consideran también guatemaltecos de origen si hacen el trámite administrativo correspondiente. Entonces, a eso se refiere este artículo. Luego dice que sean, el segundo requisito prácticamente es mayor de 21 años de edad, ¿verdad? Entonces ya ahí hay un requisito en cuanto a la edad de estas personas, que no pueden ser menos de 21 años. Dice de instrucción. ¿Alguien sabe por qué se usa esto? Antes se utilizaba mucho, ahora ya no tanto. Por eso nuestro código aparece y dice de instrucción. ¿Alguien se recuerda de eso, compañeros? Sí, Diana. Buenas tardes, Lick. Con respecto a la palabra instrucción, una persona que tenga un grado de término medio sería únicamente. Exactamente, así es, compañera. Esa es la connotación que se le da a decir de instrucción, es decir, que tenga algún nivel de escolaridad, ¿verdad? De estudio. En todo caso, entonces, si hablamos de que alguien es analfabeta, por ejemplo, no podría optar porque no tiene instrucción, ¿ya? A eso se refiere. En cuanto a los niveles propiamente, que tengan un nivel diversificado, básicos o cualquier otro nivel, pues no hay claridad porque sencillamente este término de instrucción se fue acuñando, digamos, en nuestro derecho y se utiliza mucho. Bueno, se utilizaba mucho, ahora ya no, casi no se utiliza, pero sí en los documentos también, incluso en las escrituras públicas, hemos visto unas así, digamos, muy antiguas que dice también de instrucción o con instrucción, ¿verdad? Pero lo importante es entonces, como dice Diana, que hay que tener de alguna manera en consideración que tenga algún nivel de escolaridad, digamos, ¿verdad? La persona. Luego dice otro, compañeros, buena conducta. Ese es otro requisito, buena conducta. Luego otro requisito es ciudadano en ejercicio de sus derechos, ¿verdad? Es decir, que no tenga alguna limitación en el ejercicio de sus derechos, ¿verdad? Que esté en el pleno goce de sus derechos. Luego dice que es de estado seglar. ¿El estado seglar a qué se refiere, compañeros? Porque, por ejemplo, en notariado, uno lo vieron ustedes, cuando dice que el notario para ejercer el notariado debe ser del estado seglar. ¿A qué se refiere eso? Que no sea ministro de culto. Exactamente, que que no sea ministro de culto religioso, ¿verdad, compañeros? Entonces,
por ejemplo, por decir algo, un sacerdote católico, un pastor evangélico o algún otro líder, no sé cómo le podrán llamar en otras religiones, ¿verdad? A lo equivalente a un sacerdote o pastor, pero a eso se refiere, que tiene que ser del estado seglar, ¿verdad? Luego dice, y luego pues hay una prohibición que dice no pueden ser conciliadores ni árbitros los abogados y los miembros del organismo judicial, salvo el presidente, porque es el juez de trabajo, ¿verdad? Este artículo, pongámosle ojo, compañeros, para efectos del examen, porque normalmente pues también podemos sacar algunas preguntas de ahí. Entonces, anotemos, compañeros, este principio, escriban ahí unos renglones al respecto. Pongamos, este principio consiste en que los tribunales de conciliación y arbitraje se integran por un juez de derecho o letrado. Se integra por un juez de derecho o letrado que es el juez de trabajo y previsión social. Y dos jueces de hecho legos o no letrados. Legos, que son los representantes de trabajadores y empleadores. En cuanto a la, pongamos punto y seguido ahí, en cuanto a la integración de los tribunales de conciliación y arbitraje, ver artículo 293. En cuanto a la integración de los tribunales de conciliación y arbitraje, ver artículo 293. Y en cuanto a los requisitos, para ser representantes de patronos y trabajadores, los requisitos para ser representantes de patronos y trabajadores, artículo 296, Código de Trabajo. Vamos a ver, compañeros, entonces el principio número 6. Pongan ahí número 6, carga de la prueba en forma atenuada. Carga de la prueba en forma atenuada. Entonces, en este caso, compañeros, este principio de carga de la prueba en forma atenuada se refiere a que, ¿se recuerdan ustedes que en el curso anterior hablamos sobre el ius probandi, ¿verdad? El ius probandi que se refiere a quién tiene la carga de la prueba en un proceso. Y entonces allá hablamos de que los trabajadores, de conformidad con las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad, pues el trabajador tiene cierta carga de la prueba y el patrono también tiene carga de la prueba. Por ejemplo, el que debe probar la justa causa del despido es el patrono y el que debe probar, por ejemplo, la reclamación de salarios extraordinarios sería el trabajador. Entonces, ahí está claro la carga de la prueba. En cambio, aquí, compañeros, la carga de la prueba se considera atenuada porque el Tribunal de Conciliación y Arbitraje puede
de alguna manera de oficio tomar esa actitud de carga de la prueba, lo cual pues es poco común, digamos, ¿verdad? O sea, es muy difícil, sobre todo, imagínense, en civil, no un juez o un tribunal civil va a realizar de oficio, por ejemplo, ciertas diligencias de prueba, ¿verdad? Entonces, es algo que pareciera que va contra lo normal del derecho, que son las partes las que tienen la carga de la prueba. Entonces, anotemos ahí, compañeros. De conformidad con este principio, se faculta a los tribunales competentes a interrogar a patronos y trabajadores en conflicto. A interrogar a patronos y trabajadores en conflicto, coma, a ordenar y producir prueba de oficio. A ordenar y producir prueba de oficio. Coma, a hacer comparecer en forma coactiva a las partes. A hacer comparecer en forma coactiva a las partes artículos 402 y 388. Artículo 402, 388, Código de Trabajo. Vamos con la número 7, compañeros. El principio 7, valoración de la prueba según su leal saber y entender. Valoración de la prueba según su leal saber y entender. Valoración de la prueba según su leal saber y entender. Bien, cuando estamos hablando de este principio de valoración de la prueba según su leal saber y entender, tenemos que recordarnos, compañeros, que existen sistemas de valoración de la prueba, ¿verdad? Entonces, en civil, en penal, hay formas de valoración de la prueba, hay sistemas de valoración de la prueba, y en laboral, pues tampoco escapa de esa situación. Tienen que haber sistemas de valoración de la prueba. ¿Se recuerdan cuando hablamos, allá en el otro curso, hablamos de que en el juicio ordinario la valoración de la prueba era bajo un sistema especial que es el sistema de prueba en conciencia? Sin embargo, aquí estamos hablando de que la prueba va a ser valorada por los tribunales de conciliación y arbitraje a través de este sistema de leal saber y entender. ¿Por qué el legislador dejó un sistema especial para poder valorar la prueba en los tribunales de conciliación y arbitraje? La razón más importante, compañeros, es que estamos hablando que no son los 3 jueces de derecho, ¿verdad? No estamos hablando de 3 abogados, sino que estamos hablando de un abogado y de 2 representantes que no tienen la calidad de abogados. Por eso, el legislador establece esta forma de interpretar, de valorar los medios de prueba. Entonces, anotemos ahí, compañeros. Según este principio, el sistema de valoración de la prueba, aplicable por los tribunales de conciliación y arbitraje,
es que la prueba se aprecia según su leal saber y entender. Se aprecia según su leal saber y entender. Según su leal saber y entender, sin sujetarse a las reglas del derecho común. Sin sujetarse a las reglas del derecho común, según el artículo 412 del Código de Trabajo. Según el artículo 412 del Código de Trabajo. Vamos con el número 8, compañeros. Escriban fuero de atracción en el proceso colectivo laboral. Fuero de atracción en el proceso colectivo laboral. Fuero de atracción en el proceso colectivo laboral. Bien, siempre les voy a explicar previamente, luego escribimos algo sobre esto. Este principio del fuero de atracción, compañeros, su nombre lo dice, atrae hacia los efectos de un proceso colectivo a aquellas personas que no son parte del mismo. Se los ejemplifico. Si, por ejemplo, en una empresa hay 500 trabajadores, pero de esos 500, supongamos que 100 trabajadores no se adhirieron al conflicto y no participaron y no les gusta participar en estos temas, por ejemplo. Solo 400 se involucraron y 100 no. Esos 100 trabajadores que no son parte de la demanda, que no figuran como personas que están apoyando ese movimiento, estas personas, a ellos también les es aplicable los efectos legales de un proceso colectivo de carácter económico-social, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si yo soy trabajador de una empresa, que esa empresa fue emplazada por parte de un juez en virtud de que fue planteado un conflicto colectivo de carácter económico-social. Pero yo como trabajador no me involucré en la demanda y en todas estas acciones. Eso no quiere decir de que yo salga afectado o que no se me apliquen los efectos. Los efectos del proceso colectivo de carácter económico-social se aplican a todos, estén o no estén participando en el conflicto. Por eso se llama fuero de atracción, porque se atraen o se jalan hacia los efectos aquellas personas que no han sido parte del conflicto. Entonces es algo muy especial, compañeros, porque se les atrae a esos efectos. Vamos a anotar ahí algunas líneas, compañeros. Este principio consiste en que derivado del planteamiento de la demanda colectiva, de carácter económico-social, el juez debe atraer a los efectos del proceso colectivo, el juez debe atraer a los efectos del proceso colectivo a aquellos trabajadores que no son parte procesal, a aquellos trabajadores que no son parte procesal de la controversia contenida en la demanda, que no son parte procesal de la controversia contenida en la demanda.
pero que sí laboran para el centro de trabajo en el cual tal controversia existe. Este principio aparece en el artículo 380, primer párrafo. Artículo 380, primer párrafo del Código de Trabajo. Bien, compañeros, vamos con el principio 9. Resolución del Tribunal de Conciliación denominada pliego de recomendaciones. Repitiendo, resolución del Tribunal de Conciliación denominada pliego de recomendaciones. Resolución del Tribunal de Conciliación denominada pliego de recomendaciones. Bien, compañeros. En este caso, cuando se da por agotada la conciliación, la fase conciliatoria se da por agotada porque no se arribó a ningún tipo de arreglo, entonces el Tribunal de Conciliación emite una resolución que es considerada atípica porque no es una resolución que sea vinculante o que sea de carácter obligatorio. Esa resolución se le llama pliego de recomendaciones y ese pliego de recomendaciones pues tiene la característica fundamental de que no es vinculante, es decir, no es obligatorio. Por eso se llama pliego de recomendaciones. El tribunal lo que está haciendo es recomendarle a las partes cómo deben tratar el asunto que está en controversia para llegar a una solución. Entonces, esto se da en la fase de conciliación del proceso colectivo de carácter económico-social y en esa fase, pues, al no haber conciliación, el tribunal viene y emite esta resolución que se le denomina pliego de posiciones. Entonces, anotemos ahí, compañeros. El Tribunal de Conciliación concluye la fase conciliatoria formulando el pliego de recomendaciones. El cual tiene como característica principal que no es vinculante. Es decir, no es de observancia obligatoria para las partes procesales. No es de observancia obligatoria para las partes procesales. Artículos 387 y 389 del Código de Trabajo. 387, 389 Código de Trabajo. Vamos con el último principio, compañeros. Este principio pueden anotar ahí sentencia extrapetita en el procedimiento de arbitraje. Sentencia extrapetita en el procedimiento de arbitraje. Bien, entonces una explicación previa de este principio, compañeros, para que nos ubiquemos y luego pues vamos a hacer algunas anotaciones. Bien.
Dice sentencia extrapetita en el procedimiento de arbitraje. Las sentencias en general, dentro de cualquier rama del derecho, las sentencias tienen que observar el principio de congruencia. Este principio de congruencia conlleva el hecho de que el juez tiene que, en su sentencia, tiene que ser congruente en relación a lo que sucedió en el proceso, a la demanda, a la contestación de demanda, etcétera, todo lo que ha pasado, tiene que haber congruencia con ello, ¿verdad? Entonces, si no es congruente, entonces al romperse ese principio de congruencia y pasar a ser sentencia incongruente, pues estas sentencias incongruentes en la doctrina se dividen en algunas partes. Por ejemplo, hay una sentencia infra o minus petita que se refiere cuando en la sentencia se le da menos de lo pedido, pero a veces el juez da más de lo que pidió. Entonces, esa sentencia es ultra petita, ¿ya? Y a veces al juez se le olvida resolver, digamos, algún punto litigioso. Entonces, esa sentencia es citrapetita. Y por último, pueden haber sentencias extrapetita, como lo dice el nombre de este principio, que en el caso de una sentencia extrapetita, el tribunal o juez está otorgando cosas distintas a las solicitadas, ¿verdad? Es decir, las partes solicitaron una cosa y el juez está dando otra cosa, ¿verdad? Cosas distintas a las solicitadas. Entonces, en la sentencia arbitral, compañeros, hay un artículo que es bien interesante, el artículo 403. Veamos, compañeros. ¿Alguien nos puede apoyar con la lectura del artículo 403, primer párrafo? Bien, esa última frase, compañeros, donde dice, y aún, dice, puede el tribunal de arbitraje, dice, conceder cosas distintas a las solicitadas. Anoten en su código, compañeros, ahí anoten la palabra sentencia extrapetita. Sentencia extrapetita. Porque están dando cosas distintas a las solicitadas, ¿verdad? Artículo 403 en la parte final del primer párrafo. Entonces, anotemos, compañeros, en la sentencia debe observarse el principio de congruencia. Ya que debe dictarse en concordancia, con la demanda y la contestación de demanda. En concordancia con la demanda y contestación de la demanda. Coma, sin embargo, coma, en la doctrina se tratan las llamadas sentencias incongruentes. Las llamadas sentencias incongruentes, las que se clasifican así. Las que se clasifican así. Podemos poner número 1, infra o minus petita. Infra o minus petita.
cuando la sentencia da menos de lo pedido. Infra o minus petita cuando la sentencia da menos de lo pedido. Punto y coma. Ultra petita cuando la sentencia da más de lo pedido. Cuando la sentencia da más de lo pedido. Punto y coma. Citra petita con C, citra. Citra petita cuando el juez omite resolver sobre un asunto. Cuando el juez omite resolver sobre un asunto sometido a su conocimiento judicial. Perdónale, ¿podría volver a repetir eso? Disculpe. Muy bien, no tenga pena. Citra petita dijimos cuando el juez omite resolver sobre un asunto sometido a su conocimiento judicial. Punto y coma y extra petita cuando la sentencia concede cosas distintas a las pedidas. Cuando la sentencia concede cosas distintas a las pedidas. Punto y seguido. La sentencia arbitral es una sentencia que puede contener incongruencia por extrapetita. Que puede contener incongruencia por extrapetita. Ya que el tribunal de arbitraje puede conceder cosas distintas a las pedidas. Puede conceder cosas distintas a pedidas. Artículo 403 del Código de Trabajo. Artículo 403 del Código de Trabajo. Bien, compañeros, entonces ahí estamos con el tema. No sé si tienen alguna duda o comentario a la rápida por la hora. Bien, ahí estamos entonces, compañeros. Es un gusto saludarlos. Nos vemos el miércoles. Gracias, Lick. Feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde. Gracias, licenciado. Buenas